a preguntas y comentarios. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de coordinar la sesión de comentarios y preguntas. Y con mucho gusto, doctor López-Gatell. Empezaremos por aquí, por el medio, luego de este lado, luego aquí, luego acá. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Dos preguntas, una para la doctora y otra para usted, su secretario o director. La primera, doctora, en el Estado de México las autoridades dieron a conocer que 63 bebés nacieron con el COVID. Aquí la pregunta es, que, de acuerdo con sus conocimientos, ¿cómo deben de tratarse a este tipo de personas, tomando en cuenta que son sus primeros días de vida, y qué cuidados deberán tener durante los días que son portadores para que no pierdan la vida? Y ahorita les pregunto si es tan amable a ustedes. Muchas gracias por esa pregunta. Ciertamente ahora nos enfocamos en los casos de transmisión a la mujer embarazada, pero como también se tiene registrado en las bases de datos de nuestro sistema de epidemiología, hemos registrado también casos de recién nacidos con esta enfermedad. Pues los manejos están muy dependientes de el grado de enfermedad que tengan estas personas recién nacidas y por ende se determinan muy en el momento en que se detecta el caso. Sin embargo, si fuese una persona recién nacida que está en condiciones de ir al domicilio, pues los cuidados son exactamente los mismos, pero para las personas que están alrededor de la persona recién nacida, cuidando de él, pues es un lavado de manos mucho más frecuente en el cuidado y sobre todo una vigilancia de todos estos signos y síntomas en caso de que pudiese tener alguna complicación una vez de vuelta en casa. Subsecretario, director, el gobierno alemán anunció que suspendía la aplicación de vacunas a personas mayores de 65 años de las vacunas Pfizer, debido porque no tenían evidencia el beneficio que les llevaría. Y aprovechando de la infodemia que platicó, hay algunos sectores de la sociedad mexicana que no creen que el presidente se contagió de coronavirus y dudan de que así haya sido, sobre todo porque por los síntomas que usted acaba de mencionar, que casi es asintomático. ¿Qué nos podría comentar? Muchas gracias, Héctor. Sí, justamente empiezo por la segunda pregunta. Es justo a la parte de la infodemia, dos elementos de la infodemia los que hoy quisimos comentar por su particular importancia. Esta misma versión que empezó a circular de que el presidente podría tener algún daño más grande, también estaba acompañada de esta idea por otro segmento de que no tenía infección por coronavirus. También carece de cualquier tipo de sentido lógico cuál sería la motivación de un jefe de Estado a anunciar que tiene una enfermedad que no tiene. Sería completamente descabellado y evidentemente no es la intención del presidente López Obrador. Es interesante porque también quienes están propagando esta idea de que no tiene coronavirus, no tiene infección por SARS-CoV-2, el presidente López Obrador, son precisamente a los que me refería. Parecieran estarse atrincherando en una de las posturas más anacrónicas y más dañinas que ha tenido la salud pública ya por muchas décadas, que es la postura del antivacunismo. O sea, empezar a desprestigiar a las vacunas de una manera completamente irracional, sin ninguna evidencia, sin ningún elemento que presentarle a la sociedad. Eso le hace mucho daño. Esperemos que en algún momento quepa la prudencia en estos grupos sociales o políticos que parecieran querer en este momento aprovechar el momento, quizá el calendario electoral mexicano, para mostrar un grado de protagonismo en la sociedad. Ojalá que recapaciten un poco, ojalá que sepan que pueden causarle un daño muy grande, muy grande, insisto, no solo a la sociedad mexicana, sino al mundo entero. Aquí, para ilustrar el punto, retomo una
una experiencia que tiene la salud pública mundial, que la hemos comentado en otras ocasiones, que fue a finales de los años 90 del siglo pasado, de 1998-99, hubo un desprestigio a la vacuna de sarampión, a la vacuna contra el sarampión en Reino Unido. Y esto fue a partir de una supuesta investigación cuyos resultados fueron publicados en una revista muy prestigiosa. Posteriormente se supo que la investigación era no solamente muy mala metodológicamente, sino además fraudulenta. Pero quien hizo esta publicación seguramente no calculó el daño que le haría a la salud pública, desprestigió con la falsa idea de que la vacuna contra el sarampión podría causar autismo, y eso tuvo una consecuencia en la credibilidad de las vacunas. Llevó como resultado a que se disminuyera la aceptación de la vacuna contra sarampión en Europa, y reemergió el sarampión en Europa cuando ya estaba muy cerca de un estado completo de control. Hoy tenemos sarampión en forma endémica por centenas de miles de personas, mayormente niños, en Europa Occidental. Estoy hablando de los países de Europa Occidental, Reino Unido, donde empezó esto, desde luego otros varios de esta región. Entonces vean ustedes cómo las motivaciones a veces pueden ser precarias, pero no se para desprestigiar a las intervenciones de salud pública, pero hay que tener un poquito de conciencia sobre el daño que se puede causar en este sentido. Ahora, respecto a su primera pregunta, también es muy importante, en parte se relacionaría con esto, tener muy claro los elementos de información. Efectivamente, como usted señala, hoy el gobierno de Alemania tuvo una postura respecto a las vacunas COVID, pero de manera específica la vacuna, no la de Pfizer, sino la de AstraZeneca y Universidad de Oxford. A diferencia de lo que algunos medios recolectaron, como que se trataba de una prohibición de uso, no hay tal prohibición de uso. No hay tal prohibición de uso. Lo que el gobierno alemán se pronunció públicamente fue respecto a los análisis preliminares de los resultados del estudio clínico fase 3 que sigue en este momento activo para Astra y para las demás vacunas. Y hoy el grupo estratégico asesor de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, que preside, por cierto, un destacadísimo mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, quien además es parte del grupo asesor de vacunación de México, hoy tuvieron un análisis preliminar que lo hicieron público, en el que se encuentra evidencia preliminar de que la eficacia de la vacuna de Astra en personas mayores de 60 años podría ser limitado. Específicamente se habló de un 65%. Sin embargo, hay que tener muy presente que este es un análisis preliminar, aún con pocos datos para la categoría de edad de mayores de 60. De hecho, en ese grupo solamente se presentó un caso de COVID en las personas vacunadas y un caso de COVID en las personas no vacunadas. Y esto es lo que da lugar a esta inferencia sobre una eficacia de 65%. Como una medida precautoria, y dado que el gobierno alemán está ya usando la vacuna de Astra, entonces decidió posponer temporalmente su uso en personas adultas mayores, puesto que en este momento no tiene la certeza de que estuviera causando la inmunidad con la magnitud que se pretende. Pero que quede claro, no es prohibición, no es alerta, no es una indicación de seguridad, es simplemente esperar a que existan más datos del propio ensayo clínico que continúa activo, y ojalá que cuando haya más datos se tenga una inferencia diferente que indique que podría esta vacuna ser también efectiva o mayormente efectiva en personas de 60 y más años de edad. Muchas gracias. Muy bien, por favor. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctora Berdichevsky, quiero aprovechar la pregunta de mi compañero Héctor. Sí surgió una nota, al parecer en un hospital en el Estado de México, en Toluca, que nacieron, llevan a contabilizados ya 69 nacidos con COVID. Yo quisiera saber si existe una gráfica contabilizada de estado por estado, cuántos niños con COVID han nacido. No sé si
si este estado sea el que más tasa tenga de COVID, y si tienen alguna idea de por qué ha ocurrido tan frecuentemente en este lugar. Y mi segunda pregunta, doctor Gattel, estuve investigando y en la revista Lancet están publicados los resultados de las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos de la vacuna de la Sputnik V. Y quisiera saber, a lo mejor, yo no soy científica, pero a lo mejor la inquietud de la gente radica en que todavía los resultados de la fase 3 no se han visto o no se han dado a conocer. Y entonces quisiera saber si nos explica un poquito de si, como en todas las demás vacunas, siguen en curso, pero si hacen un corte de caja y lo publican, o qué pasaría al respecto ahí. A lo mejor esto pudiera eventualmente ayudar un poquito más a la gente a tener más confianza de el Centro Nacional Gamaleya, que cabe mencionar que ellos desarrollaron con un buen nivel de eficacia y seguridad la vacuna del ébola y algunas otras más. Gracias. Gracias. Adelante, doctora Berdichevsky. Muchas gracias por esa pregunta tan importante, porque ciertamente inquieta el reconocimiento de que pues una persona recién nacida también se pueda infectar, que nos habla sobre todo de pues universalizar las medidas de prevención. Y quisiera señalar la importancia de lo que se ha documentado a lo largo de estos meses en la generación de la evidencia que tenemos disponible, y es que la transmisión hacia la persona recién nacida normalmente ocurre de forma horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que el contagio ocurre en el ambiente, no es una transmisión que se da de la madre al recién nacido. Entonces, eso es muy importante porque habla de las medidas que se tienen que tener alrededor de las personas recién nacidas. Sí se tienen estos registros, es parte de la plataforma CISBER, y entonces le pediría al doctor José Luis Salomía que pudiese ampliar sobre este tema. Muchas gracias. Mucho gusto. Solamente acotar, para efectos del registro nacional son 1.636 recién nacidos que han dado durante el año 2020 positivos a COVID-19, y esto de un universo de más de 14.000 recién nacidos que en su momento fueron clasificados como casos sospechosos. En la página de la Dirección General de Epidemiología pueden ustedes encontrar un boletín informativo que se actualiza cada 15 días, y ahí cuentan con un producto que es un mapa precisamente que tiene registrado en una escala colorimétrica las tasas para efectos de los recién nacidos en los que se confirmó con COVID. Y si bien es cierto, el Estado de México podría estar entre las tasas más altas, van ustedes a evidenciar en el mapa que hay al menos otras 7 u 8 entidades que, en función de la tasa, que sería la manera correcta de comparar entre entidades federativas, tienen también la misma coloración, y encontrarán también mucha información más ampliada y estadística completa de embarazo y COVID con su componente específico de recién nacidos. Gracias, doctora. Gracias, Liliana Noble de Pulso Saludable, sobre este tema de la vacuna rusa Sputnik V y la investigación clínica y los resultados. Efectivamente, desde el año pasado, en 2020, en el último cuatrimestre, no recuerdo exactamente la fecha, se publicó en la revista Lancet, los resultados del ensayo clínico fase 1-2 de la vacuna Sputnik V. Recordar a toda la población que no esté familiarizada con este tema, que es muy especializado, la investigación clínica es la investigación que se hace en seres humanos para probar la seguridad y la eficacia de intervenciones médicas. Estas pueden ser productos farmacéuticos, productos preventivos, es decir, terapéuticos, pueden ser dispositivos o pueden ser vacunas, que son agentes de prevención. Típicamente, y esto ha sido configurado a lo largo de décadas de desarrollo de los estándares éticos y metodológicos de investigación, se consideran 3 fases clínicas, es decir, una vez que se superan positivamente investigación en especies animales diferentes al humano,
y cuando ya se pasa a seres humanos. Las 3 fases iniciales son la fase 1, que tiene como propósito fundamental identificar la seguridad del producto o dispositivo que se pretende utilizar. Generalmente en la fase 1 se utilizan estudios pequeños de algunas decenas de personas que son observadas, insisto, mayormente para estar seguros de que la vacuna no causa ningún daño. Después viene la fase 2, en donde se sigue verificando la seguridad y participan algunos pocos cientos de personas, y si esta segunda fase resulta adecuada, positiva, entonces ya se pasa a la fase 3. En esta participan decenas de miles de personas. Ahorita de las distintas vacunas hay un rango entre 20,000 y 60,000 sujetos que están en los estudios, y ahí la cantidad de personas estudiadas permite evaluar ya no solo la seguridad, que se sigue evaluando, sino la eficacia, es decir, la capacidad del producto de lograr el objetivo que se pretende, en este caso disminuir el riesgo de COVID-19. La vacuna rusa Sputnik V, que fue desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, una institución pública del gobierno ruso que fue establecida desde finales del siglo XIX, es una vacuna que ha demostrado en las fases 1 y 2 tener un perfil de seguridad importante, y posteriormente se condujo ya un ensayo clínico fase 3 con más de 22,000 sujetos. Esto lo conocemos porque el expediente al que pudimos tener acceso a partir del apoyo del gobierno argentino y el permiso del Fondo Ruso de Inversiones Directas nos muestra eso. Hay un documento completo con un informe detallado del ensayo clínico fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V, que ha sido analizado por el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS. Y está próximo a publicación. No se puede indicar exactamente cuándo, porque no conocemos cuándo, pero precisamente los rusos han mandado el documento científico a la revista Lancet nuevamente, y están en el proceso editorial que corresponde a las publicaciones científicas que tienen revisión por pares. Entonces la evidencia es muy sólida. En su momento, cuando se publique, ojalá que pronto, será desde luego del dominio público y permitirá a todo el mundo constatar la evidencia sobre la seguridad y eficacia de la vacuna Sputnik V. Gracias. Por favor. Buenas noches, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarles, en el documento que se publicó sobre el seminario, el de reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia, se habla de que la inmunización de rebaño con la vacuna se logrará en 18 meses. Preguntarles si este cálculo lo siguen manteniendo. Y tengo otro par de preguntas para después. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí, en el documento que se publicó sobre el seminario de reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia, se habla de que la inmunización de rebaño con la vacuna se logrará en 18 meses. Le preguntaría si este cálculo lo siguen manteniendo ustedes. En realidad depende de muchas variables. La inmunidad de rebaño, y aquí aprovecho para retomar algo que también ha sido sujeto de importante infodemia, la inmunidad de rebaño es una condición de una característica de las poblaciones en donde se alcanza un porcentaje suficientemente alto de personas inmunes, ya sea por infección natural o por una vacuna, que permite que ya no se siga contagiando a las personas, que ya no se disperse el virus. Esta es una característica que fue descrita en la epidemiología académica desde inicios del siglo XX, y se identifica que no se necesita que el 100%, que la totalidad de las personas tengan anticuerpos o tengan respuesta inmune a la enfermedad infecciosa para que la epidemia pare. La proporción, el porcentaje exacto de personas que necesitan ser inmunes para que pare la epidemia es proporcional a la transmisibilidad del virus. Los virus que son más transmisibles, por ejemplo el sarampión, requieren inmunidades de rebaño, porcentajes de inmunidad superiores al 95%. El virus SARS-CoV-2, para el cual se ha estimado
un número básico de reproducción entre 2, 3 y algunas estimaciones bastante más amplias han dicho que podría llegar hasta 5, requeriría al menos entre 60 y 75% de personas que fueran inmunes. Insisto, ya por infección natural o por vacunación. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2020 nos permitió documentar que 25% de la población mexicana en agosto y septiembre, cuando se hizo la colección de datos y de muestras sanguíneas, ya tenía inmunidad contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, resta complementar un 50% de personas inmunes para llegar al punto de la inmunidad de rebaño. Ahora bien, ¿cuándo se puede llegar a esto? Pues depende de la velocidad a la que se vacune, y recordamos una vez más que el factor limitante o determinante de la velocidad para vacunar en México y en todos los países del mundo que hemos tenido acceso temprano a la vacuna depende de la fabricación de vacunas. En cuanto llegan a México se usan en una semana, como lo mostramos todos los días, pero si no llega la vacuna, pues no puede seguir avanzando la vacunación. Y aquí introduzco una nota aclaratoria que ya hemos hecho en múltiples ocasiones para que cualquier persona con estos ánimos de distorsionar la información no siga causando confusión. En ningún momento, ni en México, ni en Suecia, a quien también se le inculpó de ello, ni en cualquier país del mundo, las autoridades sanitarias han pretendido que buscar la inmunidad de rebaño por observar a libre evolución la epidemia pudiera ser una alternativa adecuada. Eso sería una atrocidad y evidentemente no ha sido ni será la intención de ningún gobierno del mundo, tampoco, por supuesto, el de México. Claro, también en el mismo documento se habla sobre recomendar a los médicos que eviten la polifarmacia. Les preguntaría, ¿a qué se debe esta recomendación? ¿Qué datos tienen ustedes sobre esto? Gracias. Sí, comentábamos ayer a Blanca Valadez de Milenio que en las próximas semanas vamos a estar haciendo presentaciones sobre las recomendaciones. Nos gustaría que todo el público conociera este documento que fue publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública, pero que es producto de una reflexión de personas expertas de múltiples instituciones, de 13 instituciones, tanto académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México, como instituciones de salud, Institutos Nacionales de Salud y organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y también fundaciones como la Fundación Mexicana para la Salud. Y este grupo de personas expertas analizó con mucho detalle y con gran sabiduría cuáles habían sido las características de la respuesta a la pandemia de COVID-19 en México hasta noviembre, que fue cuando se hizo la reflexión. Ayer, 27 de enero, presentaron públicamente el documento y para nosotros es un excelente documento que nos ayuda mucho a seguir afinando cualquier detalle de la respuesta a epidemia en una forma dinámica. Aquí hay que tener muy claro que no hay una fórmula única con la que se empieza y se acaba. Ha cambiado el conocimiento, ha cambiado el comportamiento del virus, han aparecido las vacunas, que es un elemento que antes no existía, incluso las técnicas médicas del manejo clínico hoy son diferentes a las que había el año pasado, particularmente en el primer semestre. Todo esto hay que irlo incorporando en tiempo real. Lo que declaré ayer, para no variar, un diario de circulación nacional, enfatizaba una idea de hacer un alto en el camino. No se puede hacer ningún alto, se tiene que tomar en forma continua. La expresión de hacer un alto en el camino se refiere simplemente a tener estos elementos de conocimiento que permitan en todo momento hacer una evaluación crítica, autocrítica y seguir perfeccionando la respuesta a la epidemia. Por cierto, hoy hablé con nuestro muy respetado doctor Enrique Graue al respecto de lo que él había comentado ayer en ese seminario, y justo conversábamos de la confluencia, la coincidencia que tenemos respecto a esta idea de que el sector salud fue rebasado, y es exactamente en el sentido de lo que él dijo, un sector salud históricamente deficiente en México por muchas décadas. Desde luego llegó un punto en que si no hubiéramos hecho la reconversión, no hubiera tenido la capacidad de atender a todas las personas
como lo ha tenido hasta el momento. Y hasta el momento, afortunadamente, no se ha logrado, no ha llegado a un punto de saturación, pero es gracias a la reconversión. Coincidimos con lo que dijo el rector Graue, el sistema con las capacidades instaladas que tenía no hubiera sido competente. Era un sistema que había estado históricamente abandonado, en déficit, con una subinversión, falta de hospitales, falta de personal. Por eso fue necesario hacer la reconversión, el reclutamiento, el entrenamiento de personas, etcétera. Muy bien, creo que aquí llegamos al horario límite. Le pido al doctor Alomía si cierra la conferencia. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Efectivamente, hemos llegado al término de la conferencia. Le agradecemos a la doctora Carla Berdichevsky por su presencia y por la importante información que transmitió. Y bueno, esperamos vernos nuevamente el día de mañana a la misma hora por estos mismos medios de comunicación y transmisión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.